Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder dirigirnos nuevamente a la comunidad universitaria. En esta ocasión, desde la Universidad Juárez del Estado de Durango, en la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Y bueno, es en esta ocasión para mí un gusto, un placer recibir a Pedro Garza López. Bienvenido a esta nuestra universidad. Él es el subgerente de Educación Financiera del Banco de México y se encuentra en Durango, pues en una ocasión muy importante, impartiendo conferencias aquí mismo en nuestra comunidad universitaria. Y también me acompaña el joven Jesús Ignacio de León Rodríguez. Sí, así es. Mucho gusto, excelente que estés aquí, que nos acompañes. Él actualmente es el enlace universitario entre el Banco de México y la Universidad Juárez del Estado de Durango, y a quien también pues agradecemos que realice este tipo de actividades y nos traiga ponentes pues tan importantes con temas que son de interés particular para nuestra facultad. Y bien, pues este video, este material está dirigido a nuestra comunidad universitaria, a los alumnos de Universidad Virtual también, para compartir con ellos algunos temas que se han estado tratando precisamente dada la visita de su gerente de Educación Financiera. Y bien, pues nuevamente, ¿verdad? Agradecerle y pedirle, pues bueno, nos comente un poco sobre, desde su perspectiva, dado este puesto que usted actualmente desempeña, nos pudiera hablar sobre la importancia que tiene la educación financiera para todos nosotros y, bueno, desde luego la perspectiva del Banco de México. Con mucho gusto. Este tema de la educación financiera ha cobrado mucha relevancia en últimas fechas debido a que la educación financiera va a facilitar la toma de decisiones de ahorro, de consumo y de inversión en la población. Y esto se debe básicamente a que cada día es más complejo el acercarse a una institución financiera para solicitar asesoría, ¿sí? Los productos financieros cada vez se sofistican más y eso provoca la necesidad de que la gente entienda pues, conceptos tan sencillos, entre comillas, como puede ser qué es una tasa de interés, qué es el crédito, qué es el ahorro, por qué es conveniente tener un seguro, por qué es conveniente abrir una cuenta de ahorro para el retiro desde temprana edad. No sé si lo sepan, pero ya hay cuentas de ahorro para niños, para el retiro. O sea, ya es importante porque los índices, sobre todo de jubilación o los porcentajes con los cuales se va a jubilar esta nueva generación son muy bajos. Entonces la gente tiene que estar consciente que debe de ahorrar para su retiro, porque de otra manera no les va a alcanzar con lo que ellos ahorren en el periodo que tienen de vida laboral. Entonces básicamente esa es la labor de nosotros, el procurar que ese nivel de educación financiera sea lo más alto posible, porque de esa manera el alcance de las políticas, las reglas y la infraestructura del sistema financiero pues se va a comprender de una mejor manera, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo el Banco de México participa en este esfuerzo? Pues tenemos seminarios, tenemos pláticas como las que el día de hoy tuvimos la oportunidad de dar acá. Tenemos un portal especializado que se llama Banjico Educa, al cual los invito a visitar. Tenemos visitas, tenemos pabellones educativos en la Semana Nacional de Educación Financiera. Y además, obviamente, esto no lo hacemos de gratis, ¿no? Este es un ganar-ganar para el Banco de México, ¿no? Siempre hay un interés detrás de alguna intervención de este tipo y el interés del banco es que nos conozcan, que sepan cuáles son nuestras finalidades y funciones, que sepan el por qué es importante contar con un banco central autónomo, la estabilidad de precios, y en el sentido de que ustedes entiendan qué hacemos, por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Entonces vamos a rendir mejor cuentas, vamos a fortalecer la legitimidad de la institución y obviamente las acciones que tome el banco pues van a ser mucho más efectivas porque ustedes van a conocer el porqué de esas acciones y van a ser replicadores en sus círculos cercanos de esto.
Entonces, esa es la importancia que tiene la educación financiera para el banco. Muy bien, y respecto a esto que nos acaba de comentar, bueno, en México hay una gran cantidad de instituciones, en ocasiones algunas las pudiéramos ver hasta un tanto distantes, el ciudadano común tal vez ni siquiera sepa cómo funcionan o a qué se dedican. Esta labor que están realizando considero que es muy valiosa, oportuna. Quisiera preguntarle, ¿qué respuesta han visto ustedes de estos mecanismos de darse a conocer, como la conferencia del día de hoy, por ejemplo, que no es la única? ¿Cómo han visto? ¿La gente realmente responde? La gente responde, la gente está ávida de este tipo de conocimiento, porque todo el día y durante todo el tiempo de tu vida estás en contacto con nuestro principal producto, que nuestro principal producto es el dinero, ¿sí? Entonces tienes que saber manejar tu dinero, tienes que saber invertir bien tu dinero, tienes que saber ahorrar bien tu dinero para que financieramente te vaya bien, ¿sí? No importa, o sí importa el que tengas dinero, ¿sí? Pero más importa el que lo sepas administrar de una manera correcta, ¿sí? Hemos visto muchos casos de gente que tuvo dinero durante mucho tiempo, pero una mala administración provocó que ahora no tengan absolutamente nada, y de esos hay mil de historias, ¿no? Entonces, si ellos hubieran tenido un poco de educación financiera, seguramente no estarían en la situación. Sí, desde luego. Bueno, tal vez la pregunta sea muy obvia, pero al Banco de México, ¿en qué le beneficia? Que como mexicanos estemos bien enterados al día con esta información. Como institución, ¿qué papel jugamos? Porque la finalidad principal del banco es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Ese es el objetivo prioritario que tiene la institución. En otras palabras, es el control de la inflación. ¿Esto a qué nos lleva? A que la labor principal del banco es procurar que tu dinero mantenga su poder adquisitivo a través del tiempo. Es decir, que lo que tú compras hoy con 10 pesos, lo puedas comprar mañana con o igual la misma cantidad o un poquito más, ¿sí? Pero que te permita precisamente tomar una decisión intertemporal. Es decir, que tú puedas decidir no consumir ahora y ahorrar ese dinero, y con el fruto de tu ahorro comprar ese mismo producto o alguno muy similar cuando tú lo decidas, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la labor del Banco de México. De acuerdo, y es muy importante, ¿verdad?, que todos podamos entender eso. Bueno, aquí en esta facultad, pues precisamente se educa a contadores, administradores, que bueno, están obligados a manejar día a día estos conceptos, ¿no? Sí. Pero ahora mi siguiente pregunta va en este sentido. ¿Cuáles serían algunos conceptos importantes a conocer? Ahorita usted mencionaba algunos ya: ahorro, inflación. Aquí en esta facultad los usamos mucho, pero para quienes, alumnos que apenas están entendiendo estos conceptos, algunos que usted nos pudiera Sin duda mencionar. El concepto más importante que yo les recomendaría es el concepto de dinero, ¿sí? Dinero, casi siempre se nos viene a la mente cuando oímos esa palabra, billetes y monedas. Pero eso no es exclusivamente dinero, ¿no? Dinero puede ser un arreglo institucional entre tú y yo y Nacho, y aquí podemos decidir que el dinero de ahora en adelante van a ser, no sé, las cabras o los sacos, en fin, ¿sí? El problema es que muchas veces ese dinero que elegimos nosotros no cumple con todas las funciones que tiene el dinero para que así lo podamos considerar, ¿no? El dinero tiene básicamente 3 funciones: es medio de pago, es depósito de valor y es unidad de cuenta, ¿sí? Pero para que esas funciones se cumplan es fundamental que tú puedas realizar pagos, tú como gente común y corriente, que el sistema financiero esté adecuadamente supervisado y regulado y que los precios sean estables. Si alguna de esos requisitos no se cumplen, muy probablemente una de las funciones del dinero tampoco se va a cumplir al 100%, y eso empieza a generar distorsiones en la economía que no son convenientes, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el concepto bajo el cual surge el concepto de banco central, ¿sí? Los bancos centrales se crean en el mundo procurando o con en la mente de quien lo creó el dinero, ¿sí? Claro, y es bien interesante porque
pareciera que es un concepto cotidiano y quedamos por sentado qué significa. Sin embargo, esto que nos comenta ahora pues nos abre una buena cantidad de posibilidades de ir a estudiar. Oye, tal vez no lo estoy entendiendo. Así es. Como realmente era, ¿no es cierto? Posiblemente haya que entender otros conceptos, ¿no? Como el de inflación. En ocasiones uno lee, bueno, la inflación pues es mala, ¿no? Pero en ocasiones es esperado que lo haya, ¿no? Sobre este tema, ¿qué nos pudiera...? Mira, la inflación definimos la inflación como el aumento continuo y generalizado en el nivel general de precios de la economía. Este es un concepto muy abstracto, pero pues vámonos a ponerlo en palabras un poquito más sencillas, ¿sí? Consideren que hablamos de inflación cuando los precios en una economía, tanto de bienes y servicios, se están incrementando de manera continua, ¿sí? Y tienes toda la razón, no es malo vivir con inflación, ¿sí? Lo que es malo es vivir con una inflación descontrolada, fuera de control, ¿sí? En una economía es básicamente imposible hablar de que la inflación sea cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cuestiones de índole natural que te impiden este tipo de cosas y avances tecnológicos que te van a hacer que tus procesos de producción se abaraten y por ende tus costos, y eso te va a impactar en el precio final sí o sí, ¿sí? Las máquinas están sustituyendo muchas de las labores que hacemos los seres humanos y eso también tiene un impacto en la manera de cómo se calculan los costos de producción, ¿sí? Básicamente lo que nosotros como Banco Central procuramos es que esa inflación sea baja y estable, ¿sí? Es decir, reconocemos que es un fenómeno que ahí está, pero nosotros tenemos las herramientas para controlar ese fenómeno, es decir, para que no tengamos episodios de alta volatilidad, ¿sí? Sino que procuremos que la inflación se mantenga estable a través del tiempo. ¿Y por qué es importante esto? Porque este fenómeno afecta negativamente la distribución del ingreso, la inversión y el ahorro, pero sobre todo es un impuesto socialmente regresivo, es decir, daña en mayor medida a la gente de escasos recursos económicos. Entonces, la labor del banco tiene que ver con la parte económica, sí, pero también con la parte social, que es el tratar a través de nuestras acciones de política que la población en general de un país tenga calidad de vida. Bien, y bueno, esto que nos comenta ahora me da pie a la siguiente pregunta, que tiene que ver con pues la necesidad de saber o entender, ¿verdad? ¿Cuál es la principal función del Banco de México? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué actividades tiene? Ahorita ya nos mencionaba algunas y pues de hecho son de vital importancia para la vida de este país, pero si nos pudiera comentar un poco más sobre claro. ¿Qué actividades realiza el banco? Mira, las finalidades y el objetivo primordial del Banco de México están definidos en el artículo 28 constitucional, ¿sí? Ese artículo señala que la función primordial del banco es proveer al país de manera exclusiva de moneda nacional, ¿sí? Esa es la función primordial del Banco de México, que tú, yo y todos y cada uno de los que vivimos en este país contemos con el dinero suficiente para satisfacer nuestras necesidades el día, la hora y en el momento en que lo requiramos. No importa que estés aquí en Durango o que estemos en Cancún o que estés en Tijuana, ¿sí? Tenemos la obligación de surtir moneda nacional a todo el territorio nacional. Y eso, como tú comprenderás, implica un reto muy, muy importante en términos de distribución de ese efectivo y de la logística de seguridad que se necesita atrás de ello. Nuestro objetivo prioritario, como ya te lo comenté hace rato, es procurar la estabilidad de poder adquisitivo de la moneda nacional. En palabras más sencillas, controlar la inflación. Pero también tenemos otras funciones no menos importantes que están plasmadas en el artículo 2 de nuestra ley. Ya no están en la Constitución, pero sí están en la ley del banco, que es promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Entonces, básicamente eso es las labores principales que hacemos en el Instituto Central.
De acuerdo, y bien, de estas actividades, y seguramente hay muchísimas más, ¿cuál considera usted que es la que representa mayor reto para el banco? Va a haber situaciones que obviamente están fuera de nuestro... Pues mira, la verdad es que todas y cada una se entrelazan. No te podría yo mencionar que hay una más importante que la otra, porque si tú no cumples con una, se te distorsionan las otras. No son excluyentes, se complementan entre sí, ¿sí? Por ejemplo, la función de estabilidad de precios va muy ligada con la parte de estabilidad financiera, ¿sí? Procuramos también que el sistema financiero sea estable, sea confiable, ¿sí? Si el sistema financiero no está estable, tú como ciudadano de a pie no puedes tener la certeza de que tus ahorros, que tus inversiones van a estar a salvo, ¿sí? Y eso es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque el sistema financiero lo que hace es dispersar los recursos de nosotros los ahorradores hacia la gente que necesita un crédito o a los emprendedores, ¿sí? Es la forma en cómo la economía, haz de cuenta que el sistema financiero es el motor de la economía y tenemos que alimentar ese motor con gasolina premium, es decir, con buenas políticas, con buena regulación, con buena supervisión que te permita hacer que ese sistema funcione de manera adecuada. Porque mientras ese motor funcione de manera adecuada, pues el automóvil va a funcionar perfectamente. Y de eso se trata, ¿no? Pero yo no puedo descuidar la parte de estabilidad de precios o de sistemas de pago, que es la manera en cómo se canalizan los recursos a la economía, por darle prioridad a la estabilidad financiera. Los tres van de la mano. Sí, no, definitivamente muy interesante entender esta forma de entrelazar, ¿no? las actividades que realiza. Y bueno, antes de entrar en el tema de esta figura de autonomía que tiene el Banco de México, me gustaría que nos platicara sobre la estructura, vamos a llamarla organizacional. Sabemos que hay un gobernador del Banco de México, debajo de él también hay subgobernadores. Si nos pudiera platicar un poco sobre el por qué es de esta manera, algunas de las maneras que tiene alguien de llegar a esos puestos. Inclusive me pareció muy interesante la forma, vamos a llamarle, pues, cronológica en la que se van ocupando estos puestos en paralelo con el Poder Ejecutivo. Claro. Mira, de hecho, nuestro órgano rector se conoce como la Junta de Gobierno del Banco de México. Esa junta está integrada por 5 miembros, ¿sí? Un gobernador, 4 subgobernadores, ¿sí? Y no es que uno sea superior a los otros 4, los 4 son miembros de la junta. La única diferencia es que el gobernador es el administrador del banco, él administra al staff, a todos y cada uno de nosotros. Los subgobernadores no, ¿sí? Ellos tienen una función más de decisión de política monetaria, ¿sí? Y sí se involucran en temas del día a día del banco, pero básicamente el líder de eso es el gobernador, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo es el proceso para elegir a estos miembros de la Junta? Es una propuesta que el presidente en turno manda al Senado de la República, ¿sí? Ya sea al Pleno o a la Comisión Permanente, y ahí el Senado tiene la facultad de ratificar la propuesta que hizo el presidente o desecharla, ¿sí? En el caso de que haya una negativa, el presidente tiene que proponer a un nuevo candidato. La persona que participó en la primera ronda ya no puede volver a participar. Pero bueno, en el caso de que se elija a la propuesta presidencial, el gobernador, si es el caso, ¿sí?, sirve periodos de 6 años y siempre empieza su periodo a mitad de sexenio. Es decir, sirve los últimos 3 años del presidente que lo propuso y los 3 siguientes de la nueva administración. En cambio, los subgobernadores sirven periodos de 8 años, ¿sí? Y ellos empiezan periodos los primeros de enero del primero, tercero y quinto año del periodo presidencial, ¿sí? Esto significa que un mismo presidente puede cambiar a 4 miembros de la Junta de Gobierno, pero no a 5, ¿sí? ¿Por qué no a 5?
porque de esta manera evitamos, o más bien nos aseguramos, de que se va a preservar la memoria institucional y es una manera de proteger también la autonomía de la institución. Sí, ese es un punto muy importante. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que debe de cumplir un ciudadano para poder ser considerado como miembro de la Junta? Bueno, pues debe ser una persona que tenga una experiencia aprobada en puestos de alta dirección en el sistema financiero nacional, no importa si es público o privado, eso no hay limitante en ese sentido. Y básicamente, ¿no? Si es reconocido nacional e internacionalmente, también abona a su candidatura, pero no es algo que limite, ¿sí? En la ley, obviamente, están estipuladas de manera clara cuáles son las cualidades de los candidatos que se necesitan para poder aspirar a un puesto de estos y también cuáles son los motivos que implicarían una remoción del cargo, porque está esa figura también, ¿sí? Ahora bien, todos y cada uno de los miembros de la Junta tienen un voto y el voto pesa exactamente lo mismo, no hay diferencia porque yo soy el gobernador y tú eres un subgobernador, ¿sí? Entonces básicamente ese es el poder que tiene la Junta, ¿sí? Tiene un poder muy muy importante en términos de decisión, tienen independencia de criterio, es decir, dado que somos autónomos, las decisiones de política monetaria no son influidas de ninguna manera por el Ejecutivo Federal. De acuerdo, muy bien. Y esto, bueno, me lleva al siguiente comentario. Bueno, seguimos de cerca, ¿no?, el desarrollo de esas instituciones. Yo considero que el Banco de México es una de las instituciones más sólidas que tiene este país, y no de ahorita, sino de años, décadas atrás. Sin embargo, sabemos que también ha ido cambiando en cuanto a su figura. Antes dependía, ¿cierto?, de la Secretaría de Hacienda. ¿Pudiera platicarnos cómo era esto y por qué la necesidad de cambiarlo para que tenga ahora esta autonomía? ¿En qué momento sucede? ¿En qué coyuntura de la historia económica de nuestro país? La autonomía, tienes toda la razón. Hasta antes del 94 no éramos autónomos. Dependíamos funcionalmente hablando, de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público. Es decir, el jefe de todos nosotros era el secretario de Hacienda y por ende el presidente de la República, ¿sí? Dadas las circunstancias económicas que vivió la economía nacional en esa época, veníamos de épocas de alta inflación, de muy muy alta inflación en este país. 1988-1987 son los años que marcan el pico en términos de inflación en este país, 180% de inflación aproximadamente. Entonces se ve la necesidad de otorgarle esta autonomía a la institución para evitar precisamente que hubiera posibilidades de injerencia por parte de otras autoridades en las decisiones de política monetaria. Y entonces, bajo una iniciativa del presidente Carlos Salinas de Gortari, se da esta reforma constitucional al artículo 28, la cual se firma en diciembre de 1993, pero entra en vigor hasta abril de 1994. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ese periodo de gracia? Pues porque teníamos que adecuar absolutamente todos los sistemas del banco a esta nueva realidad. Entonces, consideraron que en 5 meses podíamos hacer el trabajo y bueno, pues así se hizo, ¿no? Entonces, básicamente ese es el motivo por el cual el Ejecutivo decidió, y bueno, obviamente no el Ejecutivo propuso, pero quien gestionó todo esto fue el Congreso, ¿no? De acuerdo, ¿no? Porque esto implicó una reforma constitucional. Así es, y todo esto, bueno, es muy muy importante entenderlo. Al ciudadano de pie, pues aquel que no está muy familiarizado así con conceptos ya de largo de este conocimiento, ¿cómo darle a entender? Es valioso que esa institución sea autónoma. Transitamos hasta este punto y lo hemos hecho bien, es decir, creo que es importante que todos podamos entender eso. ¿Sí? Mira, el Banco de México provee bienes públicos, ¿sí? El único bien público tangible que aportamos a la sociedad
son los billetes y monedas que todos y cada uno de nosotros tenemos y conocemos. Pero ese, si bien es importante, no es el más relevante. Sin duda, lo más relevante son los bienes no tangibles que aporta el banco a la sociedad, que es estabilidad de precios, que es estabilidad financiera, que es un buen funcionamiento de los sistemas de pago. ¿Por qué? Porque en la medida de que esos tres elementos funcionen o se provean de manera adecuada a una sociedad, entonces tu calidad de vida, la mía y la de él, se van a incrementar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los beneficios que trae socialmente hablando, el que vivamos en un entorno con inflación estable y controlada, son intangibles, pero son muy, muy importantes. El que tú cuentes con un sistema financiero sólido y estable y que te permita tomar decisiones de inversión, de consumo y de ahorro de manera consciente y con todos los elementos posibles a tu alcance, también es un bien intangible que no tiene precio. Y por último, el que tú cuentes con un sistema de pagos que sea eficiente, que te permita hacer transacciones, no importa si estamos aquí en Durango, si estamos en la sierra, si estás en el mar, si estás en donde quiera que estés en la República Mexicana, el compromiso del Banco de México es que tú puedas hacer transacciones 24/7, es decir, las 24 horas de un día durante los 7 días de la semana, durante todo el año. ¿Sí? Entonces, ese tipo de servicios son los que provee el banco, ¿sí? Y son los que abonan al bienestar social. Sí, y es lo que ya es el día a día de un ciudadano, ¿no? El hacer uso de estos servicios, y en ocasiones pues a veces hasta ignoramos cómo es que hay del otro lado, ¿no? Pero yo recibo un beneficio. Sin embargo, es importante entender pues de qué institución se origina. De hecho, mucha gente lo damos por sentado, ¿no? Así es. O sea, ¿cuántos de nosotros no llevamos a cabo transacciones económicas diarias y se nos hace lo más normal, ¿no? Y nunca nos detenemos a pensar todo lo que implica el que yo pueda agarrar mi celular ahorita, meterme a la app de mi banco y hacer una transferencia de dinero a Japón, o a la cuenta de mi hermano que chocó y que necesita que le mande yo dinero para que él saque el dinero de un cajero. O sea, o que tú puedas pagar la colegiatura de tus hijos desde tu tablet, o comprar unos boletos del cine, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Todo eso es gracias a la infraestructura que ha creado el Banco de México. No, excelente conocerlo de esta manera. Y bueno, ya entrando a la recta final de esta entrevista, yo recuerdo en la conferencia de hace rato, inclusive hacía mención de las instituciones equivalentes, pero de otros países, ¿no? No mencionaba pues, el Banco de Inglaterra, de Estados Unidos. Yo sé que pues, bueno, es difícil comparar un banco de esta índole, porque ya depende de muchas cosas, pero ¿cómo estamos en México? Si nos comparamos con el equivalente de otros países. Yo creo que somos un banco central de élite. Así es. De hecho, así estamos considerados. A ese punto quería llegar. Creo que hemos hecho las cosas bien. Nos faltan muchos pasos para llegar a donde queremos llegar, ¿sí? Nuestra misión y visión es llegar a ser un banco central de excelencia y estamos en ese camino, ¿sí? Nos faltan ciertas cosas por hacer, sí, pero yo creo que lo que hemos hecho se ha hecho bien y siempre teniendo en cuenta que nuestro principal cliente es la sociedad, ¿no? O sea, somos una institución, un órgano autónomo del Estado mexicano que tiene como principio el aportar bienes públicos para que nuestra sociedad tenga una mejor calidad de vida. Pudiéramos decir que como institución es un modelo a seguir por lo que ha logrado y cómo ha ayudado a mantener, ¿no? La estabilidad dada pues estas actividades que le dan origen, ¿no? Tenemos un compromiso de ser excelentes en términos de los productos que entregamos, en términos del capital humano con el cual contamos. El banco invierte muchos recursos en capacitación. Siempre estamos buscando que nuestro personal progrese y se capacite porque los retos en esta materia
son diarios. Entonces tenemos que tener esa capacidad de responder a los retos que se nos presentan el día de hoy. No, muy bien. Y bueno, ahora sí como última pregunta, bueno, realmente nos pregunta, en realidad le pediría un comentario o palabras dirigidas a los alumnos que se preparan en esta facultad. Son alumnos que están estudiando contabilidad o economía o negocios, entonces definitivamente van a ser de su carrera esto que es lo que estamos dialogando. Usted ya como pues, todo un profesional, un funcionario ya con trayectoria en esto, ¿qué les diría, a qué los motivaría a que se prepararan en diversos ámbitos, ya sea en lo académico o en cuanto a la definición de su carrera, de la importancia que revisten estos temas para ellos en estas ciencias económico-administrativas? Sin duda yo los motivaría a que continúen estudiando pues el día a día, a que se preparen, a que investiguen, a que se cuestionen el porqué de las cosas. Además, ¿qué les puedo decir? Entiendan al Banco de México, comprendan la importancia de esta institución, pero no solamente de esta institución. Hay que comprometerse con este país, y eso implica el conocer absolutamente cómo está compuesto toda la administración pública federal, qué podemos aportar, porque somos muy dados a criticar. Pero para criticar hay que tener opciones para apoyar, para aportar, ¿sí? No se vale nada más criticar por criticar, sino te critico, pero aquí tienes una propuesta de solución, ¿sí? Entonces hay que estudiar, hay que prepararse, hay que capacitarse, hay que... la vida universitaria es sin duda la más prolífica del ser humano, y hay que aprovechar esa oportunidad, que por cierto muy poca gente en este país tiene. ¿Sí? El porcentaje de gente que llega a estos niveles de educación pública en este país o privada son muy bajos. Entonces deben de entender que son privilegiados. De una u otra manera somos privilegiados por haber tenido la oportunidad de tener una educación superior, y hay que aprovecharla. ¿Sí? Hay que aprovecharla y hay que proponer, hay que inventarse nuevas cosas. ¿Sí? Correcto, muy bien, pues son las palabras del subgerente de Educación Financiera del Banco de México, Pedro Garza López, a quien pues estamos muy agradecidos de que nos haya conseguido esta entrevista durante su visita aquí a Durango y a nuestra universidad. Y bien, pues todavía como parte de esta entrevista me gustaría ahora también ceder aquí la palabra al joven Jesús Ignacio de León, quien es el enlace precisamente de la universidad con el Banco de México, y que bueno, retomando las últimas palabras que nos comentaba el subgerente de Educación, pues es una manera, ¿no?, de entender, de aprender qué es lo que hace el Banco de México. Pero me gustaría preguntarte, y dado que este video va dirigido a los alumnos también, ¿cómo nació en ti el interés, la voluntad de acercarte a esta institución? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue tu finalidad? Y cuáles son los logros que has tenido hasta ahorita? Uno de ellos, pues, y lo estamos disfrutando de, ¿no? Okay. ¿Nos puedes platicar sobre eso? Bueno, a finales del año pasado, más o menos como en octubre, me doy cuenta, haciendo unas tareas de la universidad, de hecho entré a la página de México Educa, que existían convocatorias del Banco de México en la que le daban la participación a los jóvenes. Considero que los jóvenes debemos de ser personas proactivas y que quieran estar siempre buscando la manera de aprender más. Me doy cuenta que existe una convocatoria para hacer enlaces universitarios de Banco de México. Entonces, por pura curiosidad entro yo a la convocatoria. Para esto yo ya había participado en algunos congresos del CONACYT y también formé parte de una mesa directiva del INMEF en Yucatán. Entonces, pues tenía yo esta curiosidad por saber qué era lo que es ser un enlace universitario, ¿no? Leo la convocatoria y digo, pues hay que entrarle. Me contacto con unos maestros de aquí de la facultad y me dicen, tienes todo el apoyo de nosotros, mete la convocatoria, y si esto se llega a dar de la manera que esperamos, tienes aquí las puertas abiertas.
¿Qué es lo que yo he encontrado en ser el enlace universitario? Me doy cuenta que muchas personas desconocen completamente cuáles son las tareas, cuáles son las preocupaciones del Banco de México, y la parte de la comunidad estudiantil es muy, deja de lado o no sé, no le interesa o es poco interesada en estos temas que son de real importancia, y siento yo que este tipo de oportunidades que nos dan nos ayudan a que los jóvenes que tenemos este interés como el que yo tuve por estas convocatorias, a conocer y a difundir desde nuestros entornos con las personas, porque la educación financiera, como ya lo dijo el licenciado Pedro, es algo muy importante no solamente para los estudiantes, para la comunidad en general. No sé. Muy bien, y bueno, ya hemos visto la conferencia a la cual asistimos el día de hoy. ¿Qué otras actividades en conjunto con el Banco de México tienes pensado planeadas desarrollar? Bueno, tenemos una actividad, yo como enlace universitario de la UGED y el enlace universitario de la Universidad Autónoma, tenemos pensado ir a algunas primarias del estado a enseñar un poco de lo que es la educación financiera, hablar de lo que es el ahorro, qué es el consumo, cómo es importante o explicarle a los niños por qué es importante que desde esa edad aprendamos estas palabritas que a lo mejor las utilizamos en el día a día, pero que son importantes para cualquier persona, ¿no? Aparte de esto, tenemos consideradas otras conferencias para otros trimestres. Yo creo que ya sería a partir de en agosto, ya que ya vamos a terminar el semestre, ¿no? Y pues básicamente es seguir apoyando a los jóvenes. Por ejemplo, tengo compañeros que me han dicho, oye, yo no sé cómo buscar en la página de Banxico Educa, y luego necesito unos conceptos. Pues mira, está el glosario, están ciertos informes, está cierta información que uno desconoce que se encuentran en las páginas, pero que que todo lo encontramos ahí, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que he ayudado a algunos compañeros de aquí de la facultad a conocer un poco más de toda la gama de herramientas que nos brinda Banco de México como estudiantes de carreras económico-administrativas, para conocer un poco más, ¿no? De acuerdo, pues nos queda claro que hay bastante trabajo que hacer, ¿no? Sí. Hay bastante trabajo, pero eso pues nos pone retos, ¿no? Y nos da el entusiasmo de seguir preparándonos, esa hambre de ir a investigar, de preguntar, de acercarnos a las instituciones, y vemos ahora con muy buen sabor de boca, ¿no? Que las instituciones tienen la apertura y uno se puede acercar, y aquí vemos el resultado. Entonces, de mi parte, como jefe de carrera de administración, también como presidente de la Academia Virtual, te felicito, ¿sí? por tener este ánimo, esta voluntad de no quedarse pues, en el escritorio ahí esperando a que las cosas, ¿no? Pues, y por ahí, ¿no? Buscarlas. Exacto, buscarlas, y eso considero que es una actitud muy deseable en la juventud hoy día, y te felicito por ello. Deseo que sigas con este buen ánimo y con el acompañamiento de las instituciones, en este caso el Banco de México. Bien, entonces no me queda más que agradecer a ambos su tiempo, la disposición que han tenido para concedernos esta entrevista, y esperamos vernos nuevamente para seguir tratando estos temas tan importantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, pues de esta manera finalizamos este video, agradecemos su atención y nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.